Yo nunca voy a olvidar aquella noche, porque fue la primera vez que vi a un hombre tan poderoso temblar como un niño asustado. Todo empezó en un restaurante tan sofisticado que hasta el silencio parecía caro. La gente hablaba bajito, los cubiertos brillaban como joyas, y los meseros se movían como si estuvieran ejecutando una coreografía perfecta. Nada en ese lugar daba la impresión de esconder un secreto, pero estaba a punto de ocultar uno enorme. Pero antes de seguir, déjame presentarme. Yo soy Doña Inés, y aquí cuento historias que muchos creen inventadas, hasta descubrir que son más reales de lo que desean aceptar. Si te gustan los relatos que casi nadie se atreve a narrar, aprovecha y suscríbete al canal. No querrás perder lo que estoy a punto de revelar hoy. Ahora sí, continuemos. Esa noche el restaurante estaba lleno. Las luces doradas se reflejaban en las copas y creaban una atmósfera tan elegante que parecía que el aire mismo tenía perfume. Entre todos esos rostros importantes, había una pareja imposible de ignorar. El millonario, Augusto Ferraz, y su esposa Elena, una mujer tan hermosa como reservada. Tenían ese tipo de presencia que impone respeto, y al mismo tiempo, un extraño temor. Era como si cargaran un mundo que nadie más podía ver. La camarera que los atendía, una joven llamada Laura, estaba visiblemente nerviosa, pero no era el nerviosismo habitual de quien sirve a gente rica. Era algo más profundo, como si supiera algo que no debía saber. Cuando se acercó a la mesa con el plato principal, sus manos temblaban. Augusto levantó la vista hacia ella, y en ese instante, el ambiente entero pareció congelarse. Laura se detuvo en seco, sosteniendo el plato como si hubiera olvidado cómo respirar. Y Augusto abrió los ojos como si estuviera viendo un fantasma. Elena notó el cambio en su marido y se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando entender qué pasaba. Pero nadie en esa mesa estaba preparado para lo que vendría. Laura abrió la boca, tratando de formar palabras. No pudo. Pero su mirada, esa mirada llevaba una verdad demasiado pesada para alguien tan joven. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando todo comenzó a desmoronarse. El silencio que siguió fue tan extraño que parecía que el restaurante entero había dejado de respirar. Laura seguía ahí, con el plato entre las manos, incapaz de moverse. Augusto, por su parte, tenía la mirada fija en ella, pero no con ira, ni con sorpresa común. Era otra cosa. Era miedo. Un miedo crudo, visceral, de esos que solo sienten quienes reconocen algo que jamás deberían haber vuelto a ver. Yo, Doña Inés, te lo digo con el corazón. Cuando un millonario teme, el mundo alrededor tiembla. Elena, incómoda, deslizó la mano sobre la mesa buscando la de su esposo. Pero él ni cuenta se dio. Seguía clavado en los ojos de la joven camarera, como si allí hubiera una respuesta que había pasado años evitando. «Señor Fer», intentó decir Laura con un hilo de voz. Pero se detuvo bruscamente. Trató de tragar saliva. Su respiración se entrecortó. Y entonces sucedió algo aún más inquietante. Dio 2 pasos hacia atrás, como si lo que acababa de recordar la empujara físicamente. Elena frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?», susurró, pero en un tono tan afilado que podría cortar cristal. Augusto no respondió. Solo apartó lentamente la silla, poniéndose de pie como si le estuviera pesando el alma. Lo hizo sin apartar la vista de Laura, que parecía a punto de desmayarse. Ese gesto llamó la atención de los visitantes de las mesas cercanas. Aquel restaurante sofisticado no estaba acostumbrado a escándalos, pero una tensión así, es imposible ocultarla. Laura retrocedió un poco más. «Señor», repitió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo no sabía que era usted. No sabía que...» Había vuelto. Un murmullo recorrió la mesa como un rayo invisible. Volver. ¿Qué significaba eso? La palabra quedó flotando en el aire como una amenaza. Elena abrió los ojos, incapaz de procesar lo que escuchaba. ¿Volver? ¿De qué está hablando esta chica? «Augusto, ¿qué está pasando?» Pero Augusto no la escuchaba. Dio un paso hacia Laura, y el miedo de ella creció aún más. Su respiración se volvió rápida, errática, como si estuviera reviviendo algo traumático. Y justo cuando parecía que iba a confesarlo todo, un camarero apareció detrás de ella y puso una mano en su hombro. «Laura, ven conmigo», dijo con urgencia. Ella lo miró como si acabaran de rescatarla de un abismo. Y sin explicar nada, desapareció hacia la cocina.
Augusto se quedó ahí, al borde de desmoronarse. Y fue entonces cuando entendí que la historia que estaba por contar no era solo extraña, era peligrosa. Augusto volvió a sentarse, pero no era el mismo hombre que se había acomodado allí minutos antes. Estaba pálido, con las manos temblando ligeramente, como si un fantasma del pasado hubiera regresado para cobrar una deuda. Elena lo observaba con creciente frustración. Ella no era una mujer paciente, y mucho menos alguien acostumbrada a quedar fuera de un secreto tan evidente. «¿Quién es esa chica?», preguntó entre dientes. «Y no me digas que no la conoces. Tu cara lo dice todo». Augusto se pasó una mano por el rostro, intentando recomponerse, pero su voz se quebró al hablar. «No, no puede ser ella». «Es imposible. Aquello fue hace años», murmuró. «Aquello». Una palabra tan pequeña, pero tan cargada de culpa. Elena acercó su copa de vino, pero no bebió. Solo la sostuvo, como si el cristal pudiera darle respuestas. «¿Qué fue hace años, Augusto?», insistió. Él no contestó. Miraba hacia la cocina, donde Laura había desaparecido, con una mezcla de angustia y anticipación. Era como si temiera que en cualquier momento ella regresaría para revelar algo que había sido enterrado a la fuerza. Mientras tanto, un gerente del restaurante se acercó a la mesa con una sonrisa tensa. «Mis disculpas por lo ocurrido, señores. La empleada no se sentía bien. ¿Desean cambiar de mesero?». Elena iba a responder que sí, pero Augusto levantó la mano. «No, quiero que ella regrese». El gerente parpadeó sorprendido. «Señor, la chica está muy alterada. Quizás sea mejor que...». «Dije que quiero hablar con ella», interrumpió con un tono helado. El gerente asintió, incómodo, y se retiró. Elena lo observó como quien mira a un desconocido. «¿Vas a explicarme de una vez qué demonios ocurre?». Augusto cerró los ojos y respiró hondo. «Hace 8 años. Hubo un accidente, un caso que jamás debió salir a la luz. Y esa garota, ella estaba allí». Elena se quedó inmóvil. «¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente, Augusto?». Él abrió los ojos y la miró con un dolor que no se ve en hombres ricos. «Uno que casi destruyó miña vida», susurró. En ese instante, las luces del restaurante parpadearon levemente, como si acompañaran la tensión que crecía en esa mesa. Apenas Elena procesó esas palabras, el gerente regresó con el rostro preocupado. «Señor Ferraz, lo siento, pero la señorita Laura se ha encerrado en el vestidor del personal. Dice que no puede volver a la sala». Augusto se levantó de un salto. «Lléveme hasta ella». Elena también se puso de pie. «No, Augusto, no voy a quedarme aquí sentada mientras todo el mundo entiende más que yo. Voy contigo». El gerente asintió y los guió por el pasillo lateral del restaurante, un corredor elegante con paredes de mármol claro y luces suaves que contrastaban con la tensión que emanaba de los tres. A medida que se acercaban a la zona del personal, el ambiente cambiaba. Las luces eran más frías, los pisos más simples. Allí, el lujo terminaba y empezaba la verdad. El gerente señaló una puerta metálica. «Está ahí dentro». No ha querido abrir. Augusto se acercó y tocó suavemente. «Laura, soy yo. No voy a lastimarte. Solo quiero entender». Del otro lado se escuchó un sollozo ahogado. «Señor, no debería estar aquí». «Usted no debería haber vuelto». Elena cruzó los brazos exasperada. «¿Qué significa eso? ¿Por qué habla como si estuvieran en una película de misterio?». Hubo un largo silencio. Después la cerradura sonó lentamente. La puerta se entreabrió y Laura apareció. Sus ojos estaban rojos, ojerosos, y su respiración era inestable. «Señor Ferraz», dijo evitando mirarlo directamente. «Aquella noche no fue un accidente. Yo vi lo que realmente pasó». Augusto retrocedió un paso, como si cada palabra fuera un golpe. «No digas eso, Laura, tú no puedes haber visto». Pero ella lo interrumpió. «Vi todo. Y si usted está aquí hoy, significa que alguien más también lo sabe». Un escalofrío recorrió el pasillo. Elena, completamente perdida, abrió la boca, pero Laura volvió a hablar antes que ella. «Usted no está en peligro, señor Ferraz. La que está en peligro, ¿soy yo?». Laura permaneció en la puerta, temblando, como si cada palabra que estaba a punto de decir pudiera cambiar no solo su destino, sino también el de Augusto. «Doña Inés te lo adelanta. Cuando una verdad se guarda por tantos años, nunca sale suavemente.
Sale como un grito atrapado. Augusto dio un paso hacia ella, pero Laura retrocedió inmediatamente. «No se acerque», susurró. «Sé lo que pasó aquella noche. Lo vi con mis propios ojos. Y si alguien descubre que lo recuerdo, no seré yo quien sobreviva». Elena lo miró horrorizada. «¿De qué noche habla? Augusto, ¿qué hiciste?» El rostro de él se hundió en una mezcla de culpa y desesperación. «Fue un error», dijo en voz baja. «Un error que intenté corregir. Pero ella no debería haber estado allí». Laura apretó los puños. «Yo no estuve allí por accidente. Fui llamada. Esa mujer, la que estaba con usted». Ella quería escapar, y yo traté de ayudarla. Elena dio un salto de incredulidad. «¿Otra mujer? ¿De qué estás hablando, Augusto?» La respiración de Laura se quebró. Ella me envió un mensaje. Me pidió que la cubriera para poder salir sin que usted se diera cuenta. Yo solo era una estudiante trabajando medio tiempo. No sabía quién era usted en ese entonces». Los ojos de Augusto se cerraron con fuerza. «No sigas, Laura». Pero era tarde. Las palabras habían sido liberadas. «Usted la encontró antes de que pudiera huir». Discutieron. Y luego... Laura tragó saliva. La imagen aún fresca en su memoria. Ella cayó por las escaleras. El silencio fue mortal. Elena retrocedió un paso como si acabara de recibir una puñalada. «Augusto, ¿mataste a alguien?» Él la miró con un dolor insoportable. «No, fue un accidente». Intenté detenerla. Ella perdió el equilibrio. Yo quise pedir ayuda, pero sabía que... mi nombre, mi vida, mi reputación... todo se destruiría. Entonces alguien me dijo que había otra persona allí. Una chica, una camarera. Y esa chica eras tú, Laura. Laura sintió que las piernas le fallaban. Yo no quise ver. No quise recordar. Usted me ofreció dinero para guardar silencio. Pero yo no acepté. Y aún así, desaparecí de la lista de empleados al día siguiente. Elena entrecerró los ojos. «¿Quién te sacó de la lista?» Laura levantó la mirada lentamente. «El mismo hombre que ahora me busca. El único que sabía que yo había visto todo». Augusto sintió el pecho endurecerse. «Él no puede estar aquí». La joven asintió con terror. «Sí, señor Ferraz. Está más cerca de lo que cree». Un leve crujido en el pasillo hizo que los tres se giraran al mismo tiempo. Elena tomó a Laura del brazo. Augusto apretó los dientes. «Y doña Inés te asegura». En ese instante, el peligro dejó de ser una sospecha. Era real. Estaba allí. «¿Oíste eso?», preguntó Elena con la voz rasgada. Laura asintió, retrocediendo hacia la pared. Él me ha estado siguiendo desde hace días. Pensé que estaba paranoica, pero cuando lo vi frente al restaurante, supe que no había escapatoria». Augusto avanzó hacia la puerta del pasillo, pero Laura lo detuvo con un susurro desesperado. «No salga. Él no vino a hablar». Elena perdió la paciencia. «¿Quién demonios es él?» «Digan su nombre ya». Laura tragó saliva. «Se llama Damián Llorente. El abogado de Augusto en aquel entonces, pero también el hombre que se encargó de encubrir toda la situación. Él fue quien movió los hilos para borrar mi existencia en el restaurante. Y quien me juró que, si alguna vez hablaba, no viviría para contarlo». Un escalofrío recorrió las luces del pasillo. Augusto cerró los ojos. Damián no habría venido aquí. Él no es así. ¿No es así? Laura rió con ironía, una risa quebrada. «Usted no sabe quién es realmente. Usted solo veía al abogado. Yo vi lo otro». Elena dio un paso hacia Augusto. «¿Qué demonios te hacía falta en tu vida para terminar involucrándote con gente así?» Augusto no respondió. Sus ojos estaban fijos en el fondo del pasillo, donde la penumbra parecía moverse sutilmente. De pronto, una voz profunda resonó desde la sombra. «Laura tiene razón. Tú nunca supiste quién era yo». La joven soltó un grito y retrocedió. Elena se cubrió la boca. Augusto se paralizó. Damián emergió lentamente del corredor. Impecable, traje caro, sonrisa helada. «Augusto», dijo inclinando la cabeza. «Qué sorpresa encontrarte aquí después de tantos años, justo el día en que la única testigo decide romper el silencio». Laura comenzó a llorar. «No me hagas daño. Por favor». Damián la ignoró con elegancia cruel. «Yo protegí tu vida, Augusto. Lo protegí todo. Pero tú cometiste un error imperdonable. Dejaste que la chica viviera». Elena quedó sin aire. «¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso?». Damián sonrió fríamente. «Hay deudas que solo se pagan con silencio absoluto.
Y entonces avanzó un paso. El grito de Elena retumbó por todo el pasillo y llegó incluso al comedor. Elegante del restaurante. Algunos clientes levantaron la vista, confundidos, mientras el personal comenzaba a inquietarse. Pero allí, en ese corredor, nadie tenía tiempo para explicaciones. Damián se detuvo, sorprendido por el estallido repentino de la mujer. «No te acerques», dijo Elena con voz temblorosa pero firme. «No des un paso más». Damián la observó como quien mira un objeto sin importancia. «No estoy hablando contigo, Elena. Esto no tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver conmigo», gritó ella. «Ese día, esa noche que intentaron ocultar, fue justo antes de que yo conociera a Augusto. Yo no sabía nada, pero ahora entiendo por qué él siempre tenía miedo cuando alguien mencionaba el pasado». Laura sollozó cubriéndose la boca. Augusto dio un paso hacia Elena, intentando protegerla. «Por favor, no digas más». Pero ella no se detuvo. «Yo no sabía que había una muerte. Un escándalo. Una mujer intentando escapar. ¿Y tú, Augusto?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tú dejaste que esta niña cargara ese trauma sola». Augusto bajó la cabeza. Damián chasqueó la lengua impaciente. «¡Qué dramáticos! Yo solo vine a terminar algo que debió cerrarse hace años». Y se lanzó hacia Laura. Pero Augusto reaccionó primero. «No». Se abalanzó sobre Damián, empujándolo contra la pared. La elegancia del restaurante quedó atrás. Ahora era una lucha brutal, torpe, de pura desesperación. Elena tomó a Laura del brazo y la tiró hacia atrás. «¡Corre, ve a la cocina! ¡Ahora!». Laura, aterrada, empezó a moverse, pero se detuvo cuando oyó un golpe seco. Augusto cayó al piso, aturdido, mientras Damián sacudía su saco como si nada. «Nunca fuiste rival para mí», murmuró. Laura gritó. «Déjelo en paz. Yo haré lo que quieras, pero no lo toques». Damián se giró hacia ella y sonrió. Exactamente lo que quería oír. Y avanzó lentamente. Justo cuando Damián estiró la mano para agarrar a Laura, la puerta batiente que conectaba con la cocina se abrió de golpe. Un chef alto, robusto, con el gorro torcido y cuchillo en mano, apareció sin entender nada. «¿Qué está pasando aquí?», rugió. El chef no era un hombre violento, pero sí protector de su equipo. Laura corrió hacia él. «Por favor, ayúdeme. Él quiere hacerme daño». Damián retrocedió un poco, evaluando la situación. «Baja ese cuchillo, amigo. No quiero problemas contigo. Esto es un asunto privado». «¿Privado?». El chef dio un paso adelante, cuchillo en alto. «Estás persiguiendo a mi empleada como si fueras un criminal. Eso no es privado». El ruido atrajo a 2 meseros, que se asomaron alarmados. «¿Llamamos seguridad?». «Sí, llamen ahora mismo». Damián frunció el ceño. La situación ya no estaba bajo su control. Augusto, aún en el piso, trató de incorporarse. «Damián, detente». «Esto ya se acabó. No voy a dejar que termines lo que empezaste». Elena se arrodilló junto a él. «No te levantes, estás sangrando». Pero Augusto apartó su mano. «Yo causé todo esto. Yo voy a terminarlo». Damián dio una carcajada amarga. «Tú no terminas nada. Nunca tuviste el valor». Laura sintió que el pecho se le cerraba. Ella había pasado 8 años escondiéndose, viviendo con miedo. Pero ver a Augusto enfrentarse a su demonio reavivó algo dentro de ella. Valentía. O quizá hartazgo. «No le tengo miedo», dijo dando un paso hacia Damián. Todos voltearon a mirarla. «Laura». «No», susurró Augusto, pero ella continuó. 8 años huyendo sin poder dormir, sin poder confiar en nadie. Porque él quería borrar mi memoria del mundo. Pues ya no voy a correr más». El chef se puso a su lado. «Tú no vas a tocar a nadie aquí». Damián analizó rápidamente. No podía contra todos. Miró a Augusto, luego a Laura, y retrocedió lentamente. «Esto no ha terminado», escupió, y salió corriendo hacia la puerta de servicio. Laura dejó escapar un llanto ahogado. Elena abrazó a Augusto. El chef llamó a seguridad, pero mientras todos respiraban aliviados, la seguridad del restaurante llegó corriendo al pasillo de servicio. Pero cuando abrieron la puerta donde creían que Damián había escapado, no encontraron a nadie. El aire estaba frío, pesado, como si la presencia de él aún flotara allí. Laura, temblando, se aferró al brazo del chef.
Él no se fue, susurró. Lo conozco. Siempre espera el momento exacto para aparecer otra vez. Augusto, aún mareado por el golpe que había recibido, intentó incorporarse con la ayuda de Elena. Damián nunca actúa sin un plan previo. Si vino hoy, es porque algo cambió. Algo le dio ventaja. Elena lo miró con frustración. ¿Ventaja? ¿Qué clase de ventaja puede tener alguien que intenta esconder un crimen? Antes de que Augusto respondiera, un guardia del restaurante entró sosteniendo un sobre negro. Encontramos esto afuera, en el callejón lateral. Augusto sintió un nudo en el estómago. Dámelo. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Cuando la vio, su rostro se descompuso. Elena la arrebató. No puede ser. Era una imagen reciente de la mujer que supuestamente había muerto 8 años atrás. Misma mirada, mismo rostro, más madura pero inconfundible. Laura retrocedió horrorizada. No, yo la vi caer. Yo la vi morir. Augusto cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo se fracturaba. Damián está jugando con nosotros. Él quiere confundirnos. Elena negó lentamente. ¿Confundir? Augusto, si ella está viva, tú nunca fuiste responsable de una muerte. Laura comenzó a respirar rápido, como si le faltara oxígeno. Si está viva, entonces todos fuimos manipulados. 8 años con miedo. Por una mentira. Las luces del pasillo parpadearon de repente, interrumpiendo el momento. ¿Qué fue eso?, preguntó el chef tensándose. Otro parpadeo, luego otro. La luz se volvió rojiza por un segundo. Laura se llevó una mano a la boca. No, él está aquí. Lo sé. Él siempre hace esto cuando quiere que lo encontremos. Elena frunció el ceño. ¿Encontrarlo? ¿Por qué querría ser encontrado? Laura tragó saliva. Porque cuando él aparece, alguien siempre desaparece. Un ruido metálico resonó al fondo del pasillo. La seguridad se acercó lentamente, pero Augusto alzó la mano. «Esperen». El ruido volvió, más fuerte. La figura que emergió de la penumbra hizo que Laura cayera de rodillas. Era una mujer. La mujer de la fotografía. La mujer que todos creían muerta. Elena dio un paso hacia atrás, instintivamente protegiéndose. No, esto no es real. La mujer avanzó con calma, iluminada por la tenue luz roja de emergencia. Su rostro era exactamente el mismo que Laura recordaba en aquella noche trágica. Misma expresión fría, misma mirada intensa. «Buenas noches, Augusto», dijo con voz suave, como si saludara a un viejo amigo. Él sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Tú no estás viva. Yo te vi caer». Ella sonrió ligeramente. «Caer no es morir, cariño». En ese momento, otra sombra apareció detrás de ella. «Damián, yo les advertí», dijo con voz tranquila, «que la verdad nunca fue lo que ustedes creían». Laura rompió a llorar. «¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué me hicieron cargar esa culpa?» La mujer se inclinó hacia ella. «Porque eras la persona perfecta para guardar silencio. Una chica joven, asustada, a quien nadie escucharía». Elena sintió una angustia profunda. Manipularon a todos, incluso a Augusto. Damián soltó una carcajada seca. Augusto siempre fue manipulable. Solo necesitaba sentir que tenía algo que perder. El chef dio un paso al frente, con el cuchillo aún en la mano. «No van a tocar a nadie aquí». La mujer ladeó la cabeza. «Nadie vino a matar a nadie hoy. Solo queríamos comprobar algo». «¿Qué?», preguntó Augusto. Ella se acercó tanto que él pudo sentir su aliento. «Queríamos ver si aún te sentías culpable». Augusto cerró los ojos. La mujer suspiró y retrocedió. «Ahora ya sabemos la respuesta». Damián miró el pasillo. «Hora de irnos». «Deténganse», gritó Elena. Pero cuando los guardias tentaron atraparlos, los dos escaparon por la puerta de emergencia como fantasmas. Elena se giró hacia Augusto. «¿Qué significa todo esto?». Pero antes de que él pudiera responder, otro sobre negro cayó por debajo de la puerta de emergencia recién cerrada. Laura lo recogió con manos trémulas. Dentro había una carta y un enderezo. El sobre contenía una sola frase escrita con tinta negra. «Si quieren respuestas, vengan a donde todo empezó». Y un enderezo industrial, un edificio abandonado al otro lado de la ciudad. Elena frunció el ceño. «Es una trampa». Laura negó con la cabeza. «No, es más que una trampa. Es un mensaje. Damián quiere que vayamos».
Quiere terminar esto de una vez. El chef respiró hondo. No deberían ir solos. Esto ya pasó a otro nivel. Augusto apretó el sobre entre sus dedos. Voy a ir. No puedo seguir huyendo de este pasado. Elena lo tomó del brazo. Si tú vas, yo también. Laura dio un paso adelante. Y yo. Esto comenzó conmigo. No voy a dejar que ustedes carguen eso por mí. Los guardias querían impedirlo, pero Augusto insistió. Ellos no nos van a dejar en paz. Estén donde estén. La única salida es enfrentarlos. Minutos después, ya estaban en el coche camino al edificio indicado. La lluvia golpeaba los vidrios y las luces de la ciudad parecían sombras, distorsionadas que huían de ellos. Laura observaba la ventana empañada. Todo este tiempo, pensé que la había visto morir, que yo había fallado con ella. Pero ahora sé que todo fue una mentira, una ilusión creada para esconder algo mucho mayor. Elena giró hacia Augusto. ¿Qué querían realmente de ti? Augusto respiró profundo. No lo sé, pero aquella mujer, ella nunca quiso escapar de mí. Quiso escapar de Damián, y él no podía permitírselo. El coche llegó al lugar. Un edificio de concreto, oscuro, silencioso. Las janelas quebradas dejaban entrar una luz tenue. «Estamos aquí», dijo el chef. Al entrar al hall principal, encontraron una luz encendida en el segundo piso. «Ellos nos están guiando», susurró Laura. Subieron lentamente la escalera. La tensión era tan densa que cada paso parecía un disparo. Al llegar al corredor, vieron dos siluetas al fondo. Damián y la mujer. De espaldas. Elena sintió corazón apretar. «No quiero esto». Augusto apretó su mano. «Ya es hora». La mujer se giró primero, con una sonrisa casi triunfal. «Bienvenidos a la verdad». El corredor estaba iluminado por una única lámpara colgante, oscilando suavemente como si respirara. Damián dio un paso adelante, con una calma inquietante. «Ustedes creen que vinieron aquí para escuchar una confesión», dijo. «Pero no, vinieron para comprender su lugar en esta historia». La mujer avanzó hacia Laura, que retrocedió instintivamente. «Tú siempre fuiste la pieza más importante», dijo con suavidad, «porque fuiste la única que vio lo que no debía ver». Elena intervino. «¿Por qué fingieron su muerte? ¿Por qué arruinaron la vida de todos?» La mujer sonrió, sin rastro de culpa. «Porque necesitábamos desaparecer. Precisábamos libertad. Y la única forma de lograrlo era crear un enemigo común». Augusto dio un paso adelante. «Ese enemigo fui yo». «Exacto», respondió ella. «Era perfecto. Rico, influyente, vulnerable. Todos creerían que tú habías cometido un crimen. Y nosotros quedaríamos libres». Laura apretó los puños. «¿Y yo? ¿Por qué yo?» La mujer la miró con una mezcla extraña de compasión y frialdad. «Porque tú viste algo que no debías. Y cuando alguien ve algo que no debe ser controlado». Damián sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. «Esto contiene todos los registros, todas las imágenes, todo lo que ustedes recordaron. Manipulado, claro». Augusto ficó pálido. «Nosotros nunca vimos la verdad. Vieron lo que yo quería que vieran», dijo la mujer. De pronto, un sonido fuerte retumbó en el edificio. El chef había activado a la policía a escondidas. Sirenas se aproximaban. Damián endureció el rostro. Esto no debía acabar así. La mujer tomó su mano. «Vamos». Pero Laura se interpuso. «No, esta vez no van a huir. Yo no voy a correr más». Elena se colocó al lado de él. «No es tampoco». Augusto respiró hondo. Se acabó. Cuando la policía irrumpió, Damián intentó escapar por una ventana trasera, pero fue reducido. La mujer fue esposada sin oponer resistencia, mirando a Laura con una calma perturbadora. «Al final», dijo ella, «tú también fuiste parte de esa historia». «No», respondió Laura firme. «Esta historia termina hoy». Augusto se acercó y la abrazó, emocionado. «Gracias por no rendirte». La policía se llevó a los dos, y el edificio quedó silencioso. Elena tomó la mano de Augusto. «Vamos para casa». Laura respirou fundo, aliviada pela primeira vez em 8 anos.